versus Rice. En términos de una definición de un aula, es un espacio que se utiliza principalmente para impartir instrucción, que no tiene nada que ver con una disciplina en particular. ¿Cómo se utilizan las aulas? Hay maneras de medir las necesidades de las aulas y hay muchas instituciones que pasan esto por alto. ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cuáles son las características de una buena aula de clase? ¿Y cuáles son las tendencias que van emergiendo a futuro en términos de aulas de clase? Bueno, nosotros necesitamos un capital humano muy creativo y muy innovador. Un capital humano que enfrente los problemas y que los enfrente de manera propia y contando con los recursos que tenemos, porque es quien tiene realmente diferencias, quien puede ofrecer cosas distintas en este mercado global, quien puede salir adelante. Los espacios ayudan. Si usted tiene unos espacios que inviten, por ejemplo, a trabajo colaborativo, si tiene espacios en donde los niños puedan desarrollar otras actividades como los deportes, tengan acceso a unas bibliotecas, obviamente esto influye de manera importante en la calidad de vida. La preocupación por lo que tiene que ver con mobiliario en referencia a ambientes de aprendizaje es relativamente reciente. Y me parece que es supremamente importante que el país despierte y las distintas entidades y las distintas instituciones despierten frente a la importancia que tiene lo que tiene que ver, yo diría que más que mobiliario, dotación escolar en general en referencia a los ambientes de aprendizaje. Desde la perspectiva académica pienso que en muchas ocasiones la clase magistral y la clase frontal es estrictamente necesaria. Pero además de permitir el aula polivalente, la clase magistral debería permitir el trabajo en distintos grupos, es decir, distintos nodos o distintos focos de trabajo dentro del aula, o el trabajo en mesa redonda, ¿sí? O el trabajo en paneles. Resumen, la cantidad de aulas se puede calcular. Eso quiere decir que puede ahorrarle recursos a las instituciones para no construir demasiadas ni muy pocas aulas y también nos permite anticipar aulas futuras. No es suficiente tener la cantidad adecuada de aulas. Las instituciones pueden pensar que tienen la cantidad adecuada de aulas de clase, pero si esas aulas son de mala calidad, o si el mobiliario no es bueno, o si la calefacción o la temperatura no es adecuada y la iluminación es adecuada, no van a ser buenos y no van a ser utilizados, y eso no cuenta como aula. El gran impulsor de esta evolución en la infraestructura educativa, que ustedes son testigos de primera mano, pues fue la administración distrital de Bogotá cuando empezó a hacer estos colegios. Lo más importante es que los edificios transmitan a los niños pues esa modernidad, si se puede llamar, y que los espacios se presten para que ellos desarrollen actividades curriculares fuera del salón de clase. Pues primero, demanda área, cuesta dinero. Entonces, pues un programa de aulas, pues es muy fácil ubicar un montón de aulas en ciertos sitios. Y resulta que el programa se circunscribe a salones de clase, auditorios, salones especiales de artes, de pronto cuando tiene bachillerato internacional, ¡pum! Y ahí paramos. Claramente, y eso es una tendencia a la cual hemos sido partícipes en Bogotá, particularmente por las condiciones climáticas, a hacer una arquitectura más sostenible, con mejores condiciones ambientales al interior de los espacios. Nosotros particularmente, de cualquier manera que intervengamos en un proyecto escolar o institucional, vamos a decir, no lo conseguimos sin el apoyo de profesionales y sin ese concepto.
arquitectura tiene un valor mucho más poderoso del que nosotros posiblemente creímos o creíamos hace unos años. Nosotros estamos interesados en entender que el espacio pedagógico en sí mismo puede ser un mecanismo de aprendizaje, cómo el espacio en sí mismo permite desarrollar ciertas formas de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en un preescolar podemos enseñarle a un niño que es blando y que es duro con diferentes manejos de materiales. Cómo podemos generar recorridos que permitan cierto tipo de pertenencias o de conocimientos dentro del mismo espacio escolar. O sea, el espacio escolar en sí mismo se puede convertir en un mecanismo de aprendizaje. ¿Qué pasa dentro de esa aula o qué pasa en el espacio vacío entre las aulas? ¿Cómo podemos propiciar cierto tipo de comportamientos, cómo podemos propiciar cierto tipo de relaciones a través del espacio escolar, donde ya la eficiencia no es lo fundamental, sino es realmente cómo construimos un ambiente pedagógico que permita que se desarrollen o que se alienten cierto tipo de aprendizaje o de experiencias sensoriales o de experiencias comunitarias, porque finalmente en el colegio no solamente voy a aprender, en el colegio también construyo mi vida comunitaria. El espacio físico contiene muchísimos estímulos. Esos estímulos, si son placenteros, ese estudiante va a aprender más y va a recordar más en ese ambiente. Si ustedes están aquí sentados cómodos y están a gusto, van a recordar más de lo que hablamos hoy que si están incómodos. Los estudiantes miran y escuchan de manera activa, no pasiva. Hoy en día los estudiantes se sienten absolutamente torturados y deben estar sentados en filas totalmente cuadriculados. El esquema de pupitre favorece el esquema del profesor como centro del aula, favorece el esquema del trabajo individual, favorece el esquema de que quien se está comunicando, que en el aula hay una cantidad de diálogos que son entre un alumno y el profesor, otro alumno y el profesor, pero que no hay una circulación de la comunicación. Ese modelo no corresponde realmente a lo que nosotros estamos buscando. Por otro lado, hay momentos en los que uno necesita que un niño esté trabajando solo. Ese digamos que es como parte de lo que uno tendría que pensar, de qué manera yo también como maestro y momentos donde necesito evaluar cuánto este niño realmente conceptualizó eso y no cuánto lo están empujando los otros. Entonces ese balance entre cómo individualizar ciertas cosas que uno necesita, pero mantener un aula que promueva la comunicación, promueva otro rol del maestro, promueva otro concepto de la verdad, promueva otro concepto del conocimiento. Nos toca estar abiertos a lo que se está construyendo en este mundo y a las distintas propuestas, porque en los colegios no podemos seguir en burbujas, ¿no? Toda innovación trae pues, preguntas. Un centro, un núcleo que fortalece ese crecimiento a nivel de estar contento, de estar alegre, que se le respete como niño y que crezca como una persona, es la granja. Preguntan, se asombran, interactúan y crean sus propios espacios muy bonitos. Y fuera de eso, entonces ven que tiene un resultado significativo, porque van y hablan de la lechuga y después entonces ven que la lechuga se puede comer y se la comen en el restaurante. Entonces va haciendo todo un reciclaje de bienestar, de conocimiento y como el respeto, ¿no? Hoy en día es muy, muy importante que los muebles sean móviles, ergonómicos y flexibles. Realmente es la parte más importante. Los muebles deben ser cómodos, se deben poder mover, deben poderse sentarse niños o estudiantes de cualquier tamaño. Diría yo, de los componentes más importantes para un poco que integran este diseño, o esta visión de diseño espacial, es la integración en un solo espacio, en un solo concepto de la ambientación, la arquitectura y el mobiliario, como un todo que se traduce en una experiencia espacial. Yo creo que una cosa clave es en el fondo partir siempre del sujeto que ocupa el espacio, o sea, en este caso los niños. En el fondo entender el niño, sus necesidades, sus intereses, la interacción con la familia, la necesidad y los intereses de la propia educadora, la directora, poder entender en el fondo quién hace uso de este espacio por un lado con
cómo eso se articula con el proyecto educativo en este caso, que en las universidades y en los colegios pasa lo mismo, digamos, o sea, cómo la infraestructura se pone al servicio de lo que se espera que pase dentro de un lugar. El diseño del mobiliario específico va conteniendo la propuesta educativa. Si buscamos que en el área de juego haya representación creativa, en el fondo ellos generan un mueble que ayuda a que los niños hagan títeres, hagan teatro, etcétera. Entonces, de alguna manera las demandas de material para cada una de las áreas van asociadas también a una demanda de mobiliario. Y al mismo tiempo el diseño que ellos han generado como look general y que ha sido visado por todas las áreas, implica que los procedidos ahí tienen una forma de ambientación específica. Por ejemplo, nuestra forma ambiental está dada en el 50% por el área de infraestructura, con paneles con ciertas características, por ejemplo, pero las educadoras tienen como dentro del programa la demanda de que todo lo que es decoración o ambientación sea trabajos realizados por los niños, fotos de los niños en acción, elementos lo más naturalizados y más cercanos para ellos. Durante los últimos 10 años los Estados Unidos ha experimentado muchísimas, que se ha ejercido muchísima presión sobre la alta educación y la capacidad que tiene la educación superior de acomodar a los estudiantes. ¿Cuál es la característica de estos estudiantes? Les decimos que son los digitales. Estoy seguro que ustedes tienen su propia versión de niños digitales, son niños que crecieron con la tecnología. Para ellos un computador es como cualquier tostadora que tienen ustedes en su casa. Siempre ha estado ahí, la conocen desde que nacieron. No hay nada especial con respecto a una computadora para estos niños. Son niños que tienen una orientación global y mucho civismo. Hoy en día sobre todo está muy de moda hablar de aprendizaje colaborativo. Y eso básicamente quiere decir aprender a trabajar en grupo, aprender en grupo, y para eso hay campeones de la tecnología que dicen que la tecnología es especialmente buena para lograr ese tipo de aprendizaje. En cuanto a ambientes educativos, buscan que se logren hacer cosas como en la misma línea, que los estudiantes puedan aprender en grupo, puedan aprender en equipo, puedan hacer más trabajo por proyectos donde estén solucionando problemas del mundo real, y para eso usan distintas plataformas tecnológicas. Hay corrientes muy distintas, unas que van más hacia tecnologías muy abiertas, como que usen wikis como Wikipedia y los estudiantes estén creando contenidos que se están publicando para que el resto del mundo los pueda ver. Por otro lado, aprendizaje colaborativo en red, es un poco hacia el aprovechamiento de redes sociales y de tecnologías como tipo web 2.0. Y por otra parte, hay unos movimientos que llaman ambientes personales de aprendizaje, que básicamente lo que están diciendo es que con todas las tecnologías, herramientas, sitios de recursos, bibliografías y personas a las que tenemos acceso, especialmente a través de Internet, cada uno de nosotros crea un ambiente personal de aprendizaje, donde están esas herramientas, esas personas, la información a la que uno accede, y ese es como el aula de clase personal de cada uno. El Observatorio del Mueble es una de las clases de la Universidad Nacional de enfoque en taller, ¿cierto? Pero está vinculado en muchos sentidos a la parte de observación e investigación, ¿cierto? Investigación aplicada de alguna manera. Bueno, bien interesante hoy en día, digamos que estamos en una época de transición, todavía no sabemos el impacto de las TICs a mediano o largo plazo, ya que es una tecnología que se renueva cada 2 años, es una tecnología muy efímera. Sin embargo, nos ha permitido, digamos, esa capacidad de ser ubicuo, ¿cierto? Acceder a la información, estar en contacto con otra gente independiente del concepto de espacio y tiempo. Entonces, de alguna manera, estos comportamientos empiezan a nacer dentro de los contextos o los entornos de aprendizaje. Este es interesante, creo que es una tendencia del Departamento del Diseño Industrial de la Universidad Nacional de centrar los talleres no en talleres netamente prácticos, productivos, sino también reflexivos, experimentales y enfocados a la parte de investigación.
Entonces creo que es un factor interesante, aunque a nivel de pregrado, digamos que no podríamos hablar de una investigación muy avanzada, sin embargo hay esa reflexión del observar y el analizar como parte previa a ejecutar en el campo del diseño industrial. Otra cosa importante es que tenemos que saber que el 70% del aprendizaje se da por fuera del entorno del aula, esas áreas intermedias, el 70% de ese aprendizaje se da ahí. Y es importante que esos espacios también tengan muebles cómodos y que tengan las mismas características. Eso es lo que en educación se llama el currículo oculto. Y nosotros creemos eso acá, y es que lo que pasa por fuera del salón es tan importante o más importante que lo que pasa dentro del salón. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes acá en el colegio, si no el que más, son las excursiones. Y este colegio es pionero en el tema de excursiones que se hacían desde hace 80 años, se salía del país. Cuando nosotros le pasamos nuestra semana de programación, nuestro calendario escolar de programación a la Secretaría de Educación, nosotros pasamos como semana escolar las excursiones. Y la Secretaría inicialmente nunca nos valía eso como una semana escolar, porque ellos argumentaban que se trataba de una semana de descanso, un paseo. Pero eso no es así. Para nosotros la excursión es la semana más importante de clases, porque pasan un montón de cosas, temas formativos, conocimiento del país, autonomía, hay que enfrentarse a situaciones difíciles, ¿sí? Solidaridad, en fin, se aprende de todo, ¿sí? De mecánica, de miles de situaciones, a relacionarse con otro tipo de personas, ¿no? Distintas a las personas que uno conoce en el ámbito educativo. En ese sentido, totalmente, lo que pasa por fuera del salón, creemos nosotros que es casi más importante que lo que pasa dentro del salón. Los edificios y los espacios disponibles del mobiliario que los acompañan deben ser didácticos, es decir, los espacios mismos enseñan cosas que de golpe las mismas aulas y los mismos profesores no podemos transmitir de manera efectiva. Entonces, la idea que tenemos, y con este estudio que está aquí, que lo pueden mirar un poco, es precisamente valorizar esos espacios intersticiales que están entre los lugares y que son importantísimos. Y por otro lado, también es muy importante estar como sintonizado a nivel mundial con el tema educativo. Es que pues una de las cosas claras que quedan sobre la mesa siempre es que el proceso educativo pues, es un tema que es completamente abierto y que cada vez cambia con mayor velocidad, ¿sí? Entonces realmente prever instalaciones o prever edificios o espacios para la educación pues se vuelve cada vez más un problema abierto. Ya hoy estamos hablando de la experiencia humana en términos de lo intangible y de poder encontrar a través de los espacios y de la interacción que las personas tienen en esos ambientes unos modelos de aprendizaje totalmente activos y que corresponden a una experiencia relacionada con lo que sus aspiraciones, sus deseos, sus necesidades, lo que el mismo espacio le ofrece y lo conduce también a desarrollar y a absorber. Entonces el tema de experiencia para nosotros es fundamental. ¿Cuáles son las tendencias hoy en día? El aula durante mucho tiempo se mantuvo igual. Durante los últimos 40, 50 años, muy pocas cosas cambiaron en el aula de clase y de repente con la llegada de la tecnología y con los nuevos muebles, cambió totalmente el paradigma del aula de clase. Una de las cosas, por ejemplo, que promueve la evolución es la expansión de la tecnología. Los dispositivos tecnológicos hoy en día ya no van de la mano con las tecnologías de aprendizaje antiguas. Sigue habiendo un asiento que parte bastante horizontal y que no facilita en absoluto una postura activa y con ángulo coxofemoral mayor de 90 grados. Porque la postura pasiva, si yo me echo para atrás, enseguida ya te imaginas cómo estoy, aunque no me veas nada más que esto, porque esto es muy fácil, pero así es muy difícil trabajar. Cuando estoy en postura activa, mantener este ángulo es más difícil. Y es que la postura es el resultado del sistema postural, está regido por parte de las neuronas. Hay una parte de las neuronas
que se están ocupando constantemente en que a ti no se te caiga la cabeza, en que estés apretando ahora el lápiz justo con la presión que necesitas para no romperlo, para que no se te caiga, etcétera, ¿no? Y todo esto tú no lo estás decidiendo. El ángulo que hay entre el tronco y las piernas es bastante importante para la buena forma de la espina dorsal. O sea, creo que lo que tenemos que inventar son estrategias para poder convencer en este caso al alumno que está aprendiendo, entre otras cosas, a sentarse, para poderle convencer de cuál es la mejor manera de respetar su biomecánica para no sentarse toda la vida después con un vicio. Cada colegio tiene su proyecto educativo institucional que, digamos, permite que los colegios tengan la autonomía de decidir cuál va a ser su énfasis. Digamos que se ha venido desarrollando otro tipo de programas y de opciones como astronomía, como agricultura, o sea, infinidad de temas, y eso va directamente relacionado digamos que a lo que se desarrolle en temas de infraestructura, pero que tiene que apuntar a unas metas. Digamos que a nivel distrital hay unas políticas y unas metas que los colegios, tanto públicos como privados, deben cumplir para llegar al deber ser. Diferente al colegio nuevo, que desde su concepción está desarrollado, está planificado, está diseñado para que esos usos sean realmente compatibles con el proyecto educativo institucional. Entonces estamos hablando de un buen desarrollo integral desde el sistema pedagógico, estamos hablando de un desarrollo desde el tema de infraestructura, estamos hablando desde el tema de mobiliario, pues digamos que la Secretaría de Educación tiene unas políticas de mobiliario mínimas y pues sobre eso se rige. Casani empieza a proponer, a su entender, el tipo de productos que se ajustan a esas nuevas necesidades y a sus nuevos requerimientos. Y nos metemos en una serie, digamos, de parámetros generales para tratar de entender en el contexto del mundo para dónde van las cosas y específicamente en el caso colombiano, qué es lo que en este momento se estila, se necesita y se trabaja en las entidades educativas. Casani está certificado en el tema de diseño a nivel ISO y eso nos permitió de alguna manera empezar a establecer como unos planes y unos programas. Ese programa pues, básicamente está armado de la siguiente manera: una fase de estudio, una fase de desarrollo y una fase de implementación. También una metodología que utilizamos actualmente para el desarrollo de nuestros productos es a partir de la observación y de saber qué es realmente lo que quieren nuestros clientes. No es diseñar un producto ajeno al espacio y al cliente. Son tres variables, yo pienso, que hay que tener en cuenta hoy en día cada vez que desarrollamos y diseñamos un producto, y es: uno, cuáles son los requerimientos y las determinantes en los que está inscrito el proyecto; dos, cuáles son las viabilidades tecnológicas tanto en la parte aquí en el país o también en la empresa como tal; y tres, todo lo que son los objetivos y todo lo que es las expectativas empresariales de Casani. Tal vez lo que nosotros esperamos es que la gente entienda que somos una compañía comprometida, que somos una compañía seria, que tiene unas formas de abordar estos procesos de una manera diferente. Muchas veces decían, bueno, ¿por qué no copian? Simplemente, ¿por qué no traen y resuelven? Pero es que esa no es la manera, es decir, la manera es investigar, la manera es entender, la manera es ponerse en sintonía y en contacto con las personas que están haciendo uso de esos objetos. Adicionalmente, porque es que la realidad nuestra es particular y es diferente a la realidad norteamericana, por ejemplo. Por eso pienso yo que este producto o este resultado, esta investigación traducida en producto puede servir para abordar otras problemáticas en culturas similares inicialmente y ojalá, porque no, el día de mañana a un nivel más amplio. Pero eso requerirá otra investigación, eso requerirá otros planteamientos. Por ahora lo que estamos haciendo consecuentemente con el proyecto que estamos desarrollando es tratar de resolver una realidad local. Y local me refiero a Colombia o probablemente a Ecuador o a Venezuela o al Perú, que son países que tienen condiciones similares.